Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a analizar el Tribunal Internacional de Justicia, el órgano principal de las Naciones Unidas de carácter jurídico. Comenzamos. Aspectos generales en torno al Tribunal Internacional de Justicia. Es el órgano principal de las Naciones Unidas, como ya lo hemos dicho, de carácter judicial y que busca contribuir a la paz y seguridad internacionales a través de la solución pacífica de conflictos. Todo Estado tiene siempre una controversia con otro Estado y la manera ideal es de someter este caso al conocimiento de las autoridades judiciales internacionales, como es el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Qué idioma se puede hablar en el Tribunal Internacional de Justicia? En el Tribunal Internacional de Justicia podemos hablar inglés y francés. El Tribunal Internacional de Justicia tiene un estatuto propio que regula su funcionamiento y que le ha permitido emitir hasta la fecha más de 115 sentencias, en la que han contribuido a esta labor un cuerpo de 15 jueces que trabajan diferentes temáticas y problemas que afectan a los países y a sus relaciones bilaterales o multilaterales con otros estados. Ahora, cuando hablamos de 15 jueces, nos estamos refiriendo al número de personas que integran este Tribunal Internacional de Justicia y que son elegidos por un periodo de 9 años. Debemos indicar que los jueces del Tribunal Internacional de Justicia son elegidos de una lista de candidatos que elaboran ¿quiénes? Los gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el secretario general y que somete a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Ellos son magistrados independientes y representan los intereses de las Naciones Unidas y no del Estado del cual son nacionales. ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser juez del Tribunal Internacional de Justicia? Deben ser funcionarios del más alto nivel en sus respectivos países. También pueden ser jurisconsultos de gran prestigio, profesores, académicos, etc. Y principalmente tienen que representar a diferentes sistemas jurídicos. ¿Sistemas jurídicos? ¿Cuáles? El sistema romano-germánico, el sistema del common law, el sistema musulmán, el sistema chino, etc. ¿Qué competencias tiene el Tribunal Internacional de Justicia? Para que el Tribunal Internacional de Justicia conozca ciertos aspectos o ciertas controversias que son sometidas, tienen que concurrir la observancia de dos principios: el principio de consentimiento del Estado y el principio de libertad de elección del medio de arreglo de la controversia. ¿Qué significa el principio de consentimiento del Estado? Que el Tribunal Internacional de Justicia se pronunciará sobre un conflicto o una consulta en la medida en que los estados partes hayan realizado una declaración unilateral o entre ellos, entre los estados que tienen la controversia, hayan suscrito un tratado internacional en virtud de la cual se hayan comprometido que en caso de una controversia internacional entre ellos someterán su resolución al Tribunal Internacional de Justicia. También tenemos que tener en cuenta que estas declaraciones unilaterales de los estados deben ser remitidas y depositadas en el ámbito de la Secretaría General de las Naciones Unidas y no necesitan observar forma alguna. Cualquier reserva incompatible con el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia hará que esta declaración unilateral sea completamente nula. Asimismo, debemos tener en cuenta que todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas son parte del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, tan famoso entre nosotros por el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia que define cuáles son las fuentes del derecho internacional público. No obstante, un Estado no miembro de las Naciones Unidas también puede llegar a ser parte del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, según las condiciones de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El segundo principio que determina la competencia del Tribunal Internacional de Justicia se denomina principio de libertad de elección del medio de arreglo. Así, por ejemplo, una manifestación del consentimiento para someter una controversia al Tribunal Internacional de Justicia puede ser a posteriori, cuando se manifiesta luego de que se ha producido, se ha llevado a cabo esta controversia, este enfrentamiento entre dos o más estados, y también puede ser a priori. Esto significa que antes que se produzca la controversia, antes que se produzca el enfrentamiento bélico, puede, a través de un tratado o de una declaración unilateral, ambas partes en controversia haber indicado que someterán el caso de presentarse al Tribunal Internacional de Justicia.
Esta manifestación del consentimiento también puede ser expresa o puede ser tácita. Es importante estos aspectos tomarlos en cuenta. ¿Cuáles son las vías procedimentales ante el Tribunal Internacional de Justicia? Hay dos vías, la vía contenciosa y la vía consultiva. A continuación analizaremos cada uno de ellas. La vía contenciosa. Una vía contenciosa ante el Tribunal Internacional de Justicia implica que un Estado somete una controversia a este Tribunal Internacional y es él quien a través de una sentencia definitiva y vinculante va a poner fin a esa controversia. Asimismo, esta fase contenciosa tiene diferentes momentos, la fase escrita y la fase oral. Así, la fase escrita implica una memoria que presenta el demandante, una contramemoria que presenta el demandado y otros documentos que aportan las partes indistintamente. Posteriormente, la fase oral nos va a hacer que nos encontremos frente a una audiencia de testigos, de peritos, de agentes, consejeros y abogados. Dicha fase oral es pública, salvo que haya un pedido expreso o una decisión del Tribunal Internacional de Justicia. Después de la fase escrita y la fase oral, una vez concluidas ambas, se elaboran conclusiones finales. Y es el presidente del Tribunal Internacional de Justicia quien va a declarar terminada la vista. Y a continuación van a empezar las deliberaciones por parte de los jueces que conocen la causa. Ahora, las deliberaciones del tribunal van a generar un fallo que va a ser adoptado por la mayoría de los votos de los jueces presentes. Y en caso de empate, decidirá el voto del presidente o del juez que lo sustituya. Para ser correctos también, o de la presidenta o de la jueza que la sustituya. El fallo del Tribunal Internacional de Justicia debe ser motivado y sus fundamentos jurídicos han de tomarse del derecho internacional. No obstante, este fallo del Tribunal Internacional de Justicia puede tener opiniones disidentes de los jueces u opiniones individuales. Ahora, es una regla básica del derecho internacional que los fallos no sean ultra petita y que este fallo es definitivo e inapelable, salvo situaciones en las que se requiera una interpretación en caso de desacuerdo con el sentido o alcance del fallo. En dicha situación, el Tribunal Internacional de Justicia deberá aclarar las dudas que se puedan presentar. ¿Se puede revisar una sentencia? Es muy complejo, pero puede darse el caso que se descubra un hecho nuevo, que sea decisivo, desconocido. Dentro del plazo de 6 meses desde que se descubrió el hecho nuevo, debe ser alegado ante el Tribunal Internacional de Justicia y que no hayan transcurrido más de 10 años desde la fecha en que se emitió esta sentencia. Bajo estos 3 requisitos, sí se podría revisar una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, también llamado Corte Internacional de Justicia, indistintamente según utilicemos la expresión en inglés o en francés. Ahora, ¿qué pasa con el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia? La parte afectada por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia puede recurrir al guardián de toda la institucionalidad internacional en el marco de esta organización intergubernamental, de esta organización global llamada Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, me estoy refiriendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien puede hacer una serie de recomendaciones o dictar medidas tendientes a lograr que este fallo se ejecute, se cumpla. La segunda vía ante el Tribunal Internacional de Justicia es la vía consultiva. Este tribunal tiene la potestad de emitir dictámenes y opiniones consultivas tan famosas como la de la legalidad o ilegalidad del muro que separa Palestina e Israel, o como la consulta que planteó si la independencia de Kosovo vulneraba o no la Constitución de Serbia. Mejor dicho, si la declaración de independencia de Kosovo vulneraba o no la Constitución de Serbia. Respecto de cualquier cuestión jurídica que se le pida determinados órganos, también el Tribunal Internacional de Justicia puede pronunciarse a través de esta vía, la consultiva. ¿Cómo se ejerce esta vía consultiva? La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros órganos de esta institución
En cuanto a cuestiones jurídicas que caigan dentro de la esfera de sus competencias, pueden plantear esta competencia. Asimismo, los organismos especializados. ¿Cuáles son las fases del procedimiento consultivo? Hay que presentar un escrito y este escrito inicia un proceso que tiene también una fase oral y una fase escrita. En ellos, los estados y las organizaciones internacionales pueden presentar sus puntos de vista sobre el problema. Pueden formar parte del tribunal jueces ad hoc si el dictamen recae sobre una cuestión entre dos estados. Ahora, es importante indicar que a diferencia de la competencia contenciosa, en donde se concluye con una sentencia vinculante que se puede exigir su ejecución por el Consejo de Seguridad, en el caso de la vía consultiva, el dictamen no posee efectos vinculantes, pero en virtud de un acuerdo especial, podría atribuírsele un valor obligatorio. Quiero con ello concluir la presente exposición e indicarles que el Tribunal Internacional de Justicia a lo largo de la historia ha desempeñado un rol preponderante, porque los conflictos, las guerras y todas esas situaciones del pasado no se pueden repetir en un escenario internacional en el siglo XXI, en donde instituciones u órganos principales como el Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia, como quieran denominarlas, ha desempeñado una incuestionable actitud en pro de la paz, la seguridad internacionales. Y así, muchos países han visto problemas fronterizos de larga data solucionados. Y se ha permitido construir y edificar un nuevo ordenamiento jurídico en el que coexistan los estados y en el que las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia permitan establecer una nueva, diferente y coherente sociedad internacional. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Agur.